un poco con algunos detalles que vimos ya la clase pasada, pero repasarlos desde otro manual y avanzar con el tema de los conectores. Fíjense que podemos entender la posición de los distintos elementos, montantes, soleras, vigas, el kin, el jack, los cripple, todos los elementos, pero si no entendemos cómo se unen a través de esto, que son los tornillos que decimos, toda la parte de elementos de perforación, eh, no vamos a poder componer el sistema, armar el sistema, ¿no? Entonces, Simpson, Strong Steel, tiene toda una batería de conectores para este sistema. Lo interesante de esto es observar cómo trabajan, cómo son. A veces no vamos a conseguir el conector, pero sí entender cómo está diseñado para poder replicarlo. ¿Eh? Generalmente el chiste de esto es pensar el conector y cómo trabajan los tornillos. Entonces vamos a avanzar un poquito y ver. Primer punto. Nosotros vamos a tener un cimiento que puede ser de mezcla húmeda, puede ser perfiles metálicos o pilotes metálicos, ¿Saben qué? el tipo de cimiento que ustedes quieran. ¿Eh? Entonces, eh, yo voy a poder o dejar incrustado algún ¿Saben qué tipo de pasa? espárrago Viene agua metálico casi con café, una rosca. apagarse Eh, la línea cerrada. Viene agua ¿Alguien casi tiene el opcional. micrófono abierto, por favor? No va a apagar. Este, Sí, en el Charlie, hormigón, apaga el micrófono, porfa. Bien. en el hormigón dejar incrustado y posicionado. O sea, yo voy a tener que tener en de cimientos un replanteo de estos elementos si es que lo voy a dejar puesto en el momento de llenado de esta zapata corrida, por ejemplo. Yo puedo utilizar como encofrado perdido y rellenarlos con algún tipo de hormigón y dejar también estos espárragos. Vienen estos ganchitos que uno los puede eh, comprar dentro del mismo sistema o pensarlo. Es decir, yo voy a tener el borde de una platea, el encofrado lateral y estos simples elementos me posicionar rápidamente en el replanteo las varillas que van a quedar insertas en el momento del llenado. Si yo no tuviera algún tipo de accesorio, que esto después se saca, se quita, ¿no? La J esta. Es solamente para que esto no se mueva en el momento del llenado y quede en una posición determinada. Me da la separación que va a tener con respecto al borde de la platea y me da la cantidad de espárrago que va a quedar para arriba para que yo pueda roscar esa perfectamente. Fíjese que ya todo el sistema viene medio como pensado. No son piezas difíciles de hacer o reemplazar. O sea, la idea es que ustedes puedan tomar noción de todos los elementos que pueden utilizar y cómo posicionarlos en la interferencia entre el hormigón y lo que sería la estructura de steel frame. En este caso sería un borde de una platea, por ejemplo, y estos conectores que tienen como una cucharita, eso hace que impida la salida. Siempre piensen que no es tanto para que trabaje a la compresión el conector, sino esto es pensándolo en un momento de un viento fuerte, huracán, sismo, lo que sea. Entonces, en la solera de, de desplante, la solera U, coloco un perfil, un retazo de perfil C contra el borde del montante, doblo una oreja para ese perfil, atornillo en el lateral y arriba y atornillo sobre el montante. Entonces, en una misma pieza estoy tomando solera y montante. ¿Mm? Interesante también que tenemos estos otros que son del mismo tipo. Siempre el inserto favorece a que no se desgarre, no se suelte del hormigón, no es un fleje solo. Si no le hiciera estos pliegues, estas formas, se desprendería fácilmente o tendería a desprenderse. Lo mismo, cómo lo sujeto, qué medidas debo dejar con respecto al encofrado. ¿Mm? Y cómo hago para posicionarlo. De este otro lado, los que son componentes químicos, cuando ya no quiero dejar en el momento del llenado ninguna cosa puesta por ahí, sino que después lo voy a replantear con el personal que va a venir a instalar los paneles, los bastidores. Entonces, hago una perforación, limpio y coloco un elemento de dos componentes, un epoxi, y fijo la varilla roscada en la posición exacta. Dentro de los videos que yo les mandé, hay uno específico para el, el conector
viendo acá a la derecha, ¿no? Eh, Hay todo un video de cómo lo perfora, coloca los dos componentes, la varilla roscada y lo fija. Y después cómo lo atornilla al montante. De este elemento más robusto, digámosle, que está en el mercado, no solo Simpson lo produce, sino que se lo han copiado prácticamente literal, Barbieri lo provee, eh, yo puedo salir con una cartela y el fleje diagonal para hacer las cruces de San Andrés. Este era el que les mostraba anteriormente. Fíjense que toma la solera y el montante en una altura de unos 20-25 centímetros aproximadamente. Entonces, es interesante cómo vincula todo, no solamente la solera de desplante, sino que llega hasta tomar hasta el montante. Y estos puntos más fuertes lo que impiden es que esto se vaya de escuadra si sufre empuje lateral. Entonces, de ahí yo puedo tener un punto firme al cual sujetar las cruces de San Andrés. Vienen de distintos largos, en el caso de Simpson, en el caso de Barbieri viene de un solo largo. Se lleva generalmente, si ustedes observan detenidamente, al borde exterior, porque del borde exterior es donde yo voy a colocar las cruces de San Andrés. Si yo lo dejo centrado, eh, la cartela que voy a agarrar acá me va a quedar en el aire. En cambio, así la puedo tomar al mismo lateral, el triangulito este que tiene el conector. Acá vemos en detalle entonces la cartela, que esta la provee Barbieri, si ustedes la quieren comprar. Hay uno de los videos, cómo hacer cruces de San Andrés también en Facebook. No lo han visto mucho, pero traten de repasar eso, les va a dar con claridad la idea cómo se hace el montaje de estos elementos. Bueno, acá lo vemos, sí, lo entendemos, pero ahí lo ven cómo los posiciona. Entonces, la cartela, lo que les decía el otro día, un tornillo cada 3 diámetros, y son generalmente algunos de estos más robustos de cabeza hexagonal. Eh, y cómo coloca el fleje, que también lo provee Barbieri, eso lo consiguen acá. Pueden también venir de Simpson si ustedes quisieran comprar. Y cómo el elemento de varilla roscada que puedo dejar inserto en el hormigón o ponerlo mediante broca química, puedo tomar eh, perfectamente ese punto firme para que tire la diagonal. Estos ángulos, lo más parecido a entre 60 y 45 grados, los de las diagonales. Mientras más vertical lo tomo o más horizontal lo tomo, menos trabaja esta diagonal. Lo que hago es descomponer la fuerza. Si yo tengo una carga en este sentido, de alguna forma esta va a ser la que trabaja. Si tengo para el otro lado, esta va a ser la que trabaja, la inversa. Entonces, estas cruces lo que hacen es que el bastidor no solo aguante las cargas verticales eh, en los montantes, cada una de las vigas que van a descansar en estos montantes, sino que absorba las cargas laterales. Esto más el emplacado lo que nos garantiza es la no deformación ante la carga horizontal de viento o sismo. Distintas formas de colocar las diagonales cuando tengo ventanas o cuando tengo algún paño con ventana y quiero reforzar con dos diagonales. Sería o opto por esta o opto por poner doble diagonal. En este caso estaría gastando el doble de conectores. Tendría dos conectores más. El posicionado, y de este lado ven ustedes el fleje metálico que me preguntaba en la clase pasada cómo sería. Es una banda de chapa del mismo espesor que la solera o que el montante, de un ancho de unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. Arandela, tuerca y contratuerca. Generalmente se pone doble tuerca acá. Y cómo queda esto empotrado con la broca química, en este caso una varilla roscada. No se pone broca expansiva porque generalmente trabajo muy al borde de la platea. Y la broca expansiva lo que hace es transmitir tensión al borde de la platea y puede desbocar o desgranar el pedazo de hormigón. Con la broca química yo lo que hago es como soldar, si se quiere el término, o pegar al borde de la perforación que yo hago esta varilla roscada perfectamente. El riesgo de colocar varillas en el momento del llenado es el posicionamiento, ¿no? Por eso es importante el clip que les mostré para que esto no se mueva, sería la otra opción, la segunda opción, ¿no? Acá veríamos en naranja lo que sería el, el conector, la varilla roscada, la arandela, y el
Y en este es interesante ir viendo cuando trabajo hormigón y pienso en platea, los diferentes niveles que yo tengo entre el piso interior y el piso exterior. Cómo voy a tener que resolver el tema hidrófugo en este punto. Si bien ya por lo menos se percató que tiene que hacer un salto, por ahí podría ser un poquito mayor como para pasar con el revestimiento y tapar todo ese encuentro, ¿no? Cuando trabajo con medios sótanos, también este nivel de piso podría bajar un poco más o podría ser el mismo que tengo por dentro en el medio sótano que tengo acá y dejar una rejilla. Estas ventilaciones pueden llegar a quedar medio horrible en la vista de una vivienda. Por eso es preferible a veces bajar este nivel de piso, subir, trabajar diferente, que este mismo nivel de piso interior del medio sótano con el exterior sea el mismo y colocar una rejilla directamente de ventilación. ¿M? Acá lo que tendríamos es una viga de encadenado con un muro que puede ser de bloques de hormigón o puede ser del mismo hormigón, este, como medio sótano. Algunos americanos lo que hacen es trabajar el sótano completo y ahí aparece toda la sala de máquinas, sala de juegos y demás, ¿no? Todos los pequeños talleres de oficios o cosas. Aparece como un lugar de trabajo todo lo que es el sótano o medio sótano. Realmente se trabaja con dos placas de multilaminado para el encofrado, o sea que les da 2,40 de altura, 1,20 m para arriba y 1,20 m para abajo. ¿Mm? Ya subiendo cuando tengo que empezar a vincular vigas. Si tengo que colocar vigas mayores de acero, doble T, perfiles doble T o cosas por el estilo, hay conectores que pueden hacer esa doble función. Si yo voy a, a pegar vigas en el ojo de una escalera o en una doble altura, algo que quiera hacer un vano en el entrepiso, empiezan a aparecer estos conectores, ¿no?, de apoyo. Y siempre lo que tenemos donde la viga pasa sobre un elemento de descanso, ya sea un bastidor de la planta baja y le va a cargar un bastidor de la planta alta, lo que se coloca es un refuerzo de alma, que son ni más ni menos retazos de perfiles que van quedando y lo que hace que ante una carga puntual que va a transmitir el bastidor, esta viga no se pandee en el alma, no se pandee en el alma. Entonces, todo Edu, este tipo de conectores se dan cuenta que es muy fácil, o sea, es una L, ¿sí? Charlie. si bien ya lo habías dicho en otra teórica, pero aclararles que estos perfiles doble T, C y demás, esto es acero. Sí, sí, Y los sí. perfiles que usamos de steel framing es chapa doblada galvanizada. Son cosas Sí, sí. totalmente distintas. Sí, lo que pasa es que a veces ante cargas, imagínense que yo quiero hacer un garage doble y quiero poner un entrepiso arriba. Y bueno, por ahí hay veces me complico, no la puedo llegar a tomar con las cargas que se me generan con luces bastante importantes, 6, 7, 8 metros por 8 metros y bueno, por ahí puede haber algún refuerzo de este tipo, ¿no? Son situaciones especiales, es cierto lo que dice Charlie. Nosotros vamos a resolver todo en eh, eh, todos perfiles de chapa galvanizada y atornillada, ¿sí? Pero lo menciono porque hay formas de interfase entre acero y chapa galvanizada, ¿no? Fíjense, eh, cómo vinculo una cercha, cordón inferior, cordón superior, solera superior del bastidor y montante. Yo voy a tratar de que esto descanse sobre el montante. Y lo que tengo acá es una especie de fleje que quiebra. Y si ustedes lo analizan, si yo estuviera en la facultad les diría, bueno, ¿qué ven acá? Interesante deducir cómo están trabajando los tornillos, siempre al corte. Si yo pusiera un digo, pero ¿por qué no pone un par de tornillos acá? ¿No? Dentro del alma de este cordón inferior de la cabreada, yo podría poner un par de tornillos y lo vinculo. Lo que pasa es que ahí, si yo me imagino esta cabreada sufriendo un esfuerzo de viento, de succión, tirando hacia arriba, esos tornillos van a trabajar no al corte, sino que van a trabajar como a desgarro, como si fuera un, un pilote, el hilo de la rosca puede llevárselo en el esfuerzo de viento succionando hacia arriba y perder el techo. Entonces, acá el perno está pasando al costado, ¿no?
yo tengo toda la sección del tornillo trabajando al corte. ¿Eh? Y fíjense la cantidad de tornillos que pone por un lado y por el otro. Vincula la solera superior, el montante y la cabreada. Entonces, está interesante. Este otro también, si lo analizan cómo trabajan los tornillos, siempre trabajando al corte. Si yo esto lo trato de mover hacia arriba, este tornillo está trabajando al corte y al corte. Yo podría haber dicho, bueno, le doy una vuelta acá y le pongo una oreja en L, pero esa oreja en L, cuando tiro hacia arriba, el tornillo no trabaja el corte, sino que trabaja a la extracción, como si fuera que quisiera sacar un clavo con una tenaza, ¿no? Hacia arriba. ¿Mm? Entonces, esta formita que parece un tanto antojadiza es muy viva a la hora de pensar la forma de trabajar el tornillo. Eh, es muy interesante, ¿no? O sea, pensar los conectores desde ese punto de vista. Y reemplazar esta pieza, que no sea de Simpson, sino mandar a una chapa de determinado espesor eh, y la cantidad de agujeros, no es nada complicado. O sea, uno puede rebuscársela en hacer estos conectores. Es bastante común, temporales grandes, uy, se voló uno, dos, tres techos. Cuando uno mira, son techos que estaban hechos en perfiles C. O sea, la forma de vincular la estructura del techo al sistema, ya sea en este caso de trama de metal, pero también de hormigón o de mampostería o lo que fuere, es importante. Eso en la cultura de la construcción, digámosle, en madera estaba resuelto. Había una solera de apoyo, se clavaban dos clavos, en fin. Cuando empezamos a variar el material, la forma de armarlo es muy parecida, pero la forma de vincularlo es diferente. Entonces, pensar en este tipo de conectores y cómo vinculo la estructura del techo a la estructura de paneles es importante. Acá tenemos flejes también de rigidización que son interesantes para ver, ya vienen perforados, agujereados, entonces yo puedo con esto eh, hacer distintos tipos de cuestiones. Fíjense, los puedo utilizar para vincular montante de planta alta, solera eh, inferior con perfil U del bastidor, toda la estructura del entrepiso y lo mismo, solera superior del bastidor y montante inferior del bastidor. Con que esto tenga unos 25, más 25 y unos 20, 70 centímetros de largo, puedo tener una buena vinculación de todos los elementos. Yo voy armando por partes, pero en algún momento los tengo que unir, que sea un todo. Estos clips ya los habíamos visto en trama de madera, es para vincular placas y dar mayor eficiencia al diafragma que voy a hacer de rigidización con placas de multilaminado OSB. Entonces es importante, por ahí si no se consiguen, ver la forma de que puedo vincular las placas. Ya ahora adentro vamos a ver un poco el tema ese de cómo rigidizar con las placas. Diagonales o blocking, en este caso usa diagonales, más parecido a lo que veíamos en madera, que cruzaba con diagonales o ponía retazos de viga. Entonces, fíjense, analizar cómo trabaja esto. Si yo pusiera una carga acá, vertical, sobre esta viga C, eh, este que está acá va a transmitir parte de esa carga a esta viga y este que está acá va a permitir parte de la carga que yo descanso acá a esta otra viga. Entonces, me ayuda a distribuir las cargas, no solo a rigidizar el alma, sino a distribuir las cargas. Entonces, si tengo una luz de 3 metros, al metro 50, yo voy con todo este zigzag y puedo rigidizar perfectamente. ¿Lo puedo hacer con retazos de perfiles de viga? Sí, lo puedo hacer con retazos de viga. ¿Lo puedo hacer con un fleje superior y un fleje inferior, colocando un blocking en los extremos? Sí, también lo puedo hacer. O sea, no hay una única forma de hacerlo. Lo que me ofrece Simpson son alternativas por ahí más rápidas o más livianas, donde yo después si tengo que pasar con instalaciones, lo que sea, no tendría inconveniente. ¿Mm? Entonces, diferentes formas de resolver un mismo problema. Lo que hago es que trabajen todas las vigas en conjunto. Eso más el bloque superior es importante. Esto lo coloqué porque habían salido acá en Argentina y eran todo el repertorio que traían ellos. O sea, estos angulitos traían el que gira para agarrar las cabreadas, traían
el ángulo este que ahora ya se lo copió Simpson, Barbieri, lo tienen, si van al video que les pongo de accesorios para el sistema de Steel Frame en Facebook, lo van a ver todos los repertorios de estos elementos. ¿M? Y hay un video específico de cómo fijar. Hasta ahí más o menos vamos. Yo no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar. Si no, vuelvo a repasar un poco por el manual de Dincose lo que estuvimos viendo la clase pasada, que ustedes también este manual lo tienen en la biblioteca, así que lo pueden consultar. Me dicen si hay alguna pregunta, si no, sigo. Sí, Eduardo, Dale. Cristina pregunta, ¿los blockings en las esquinas son obligatorias o los flejes tranquilamente se pueden atornillar al bastidor? Y, Ahora lo vamos a ver en las imágenes que siguen. Sí, la forma de y hacerlo. No es solo el fleje, sino que tenés que poner el blocking ese sólido. ¿M? bien, Para que arriba, tire, para que tire sin problema. Ahora vemos la imagen. En principio, lo que les muestro acá es un bastidor ciego, común. Yo voy a tener y puedo pedir perforaciones cada 60 centímetros, de 38 de, de espesor por 100 de alto. ¿M? Y tengo que tener en cuenta una determinada altura, eh, una separación de los puntos de apoyo. ¿M? Pero de acá para arriba, cada 60 centímetros, yo podría tener perfectamente un pase. Eso me facilita a la hora de las instalaciones. Si bien yo no tengo que picar paredes, escombro, cortafierro, macete y qué sé yo, si estos perfiles no vinieran con los puncher estos, las perforaciones, y quiero pasar instalaciones, qué sé yo, una caja de luz, un toma, eh, algún aplique, algo que quiera pasar, cañería de agua, de calefacción, de lo que sea, se me complica. ¿M? Entonces, uno puede especificar los punchers, la cantidad que quiere, sin debilitar la estructura del perfil. ¿No? Fíjense que, bueno, acá no tenemos ningún tipo, supuestamente sale otro bastidor de este lado y otro bastidor para el otro lado. No hay encuentros en este momento, pero lo vamos a ver más adelante. Ya cuando empiezan a aparecer los vanos, las perforaciones, siempre preguntaban qué era esto. Bueno, acá se ve claramente la viga de Intel. El king, que es el rey, que pasa de abajo a arriba, y el jack, que es el que le ayuda al rey a sostener el dintel. Hay uno y dos montantes en el medio, yo es como si hiciera una cortina, los corro hacia allá, entonces acá voy a tener un refuerzo de un lado y un refuerzo del otro. Si esto fuera, qué sé yo, que hubiera cuatro montantes en el medio, van dos para un lado y dos para el otro. Aparte, vuelvo a repetir la modulación para poder emplacar al costado de la abertura. Empiezan a aparecer estos pequeños detalles que son sutiles, pero hoy Analía hablaba de la carpintería. Bueno, ¿cómo fijo la carpintería al sistema? Entonces, un perfil U, un pedazo de perfil U y otro pedazo de perfil U me permiten, atornillando de costado, fijar y atornillar la carpintería perfectamente si dejo la C hacia afuera para poder atornillarla y vincularla estructuralmente al otro perfil. ¿Mm? Así que ahí ven en rojo lo que serían eh, el king en negro y el jack en rojo y el jack en rojo. ¿Mm? Eh, Cuando yo tengo vanos no portantes, o sea, acá es un lateral, es una división interna o es una... ¿no? No voy a tener carga sobre este bastidor, no va a ser estructura. Ya eso lo vamos a ver con Analía ahora dentro de un ratito. Hay paneles que son portantes y hay paneles que son de cerramiento. En caso de que este cerramiento no necesito una viga de Intel en este lado porque no va a cargar nada. En cambio, en estos otros que tengo toda la estructura del techo de arriba, donde yo interrumpo porque hago un vano, lo que necesito es reemplazarlo por una viga. ¿Mm? Fíjense que va de vanos más grandes, de vanos más chicos, perdón, a vanos más grandes, ¿no? Como va reemplazando, y en este caso, como refuerza con uno y dos jack, uno y dos jack del otro lado. ¿Mm? O sea, Edu, hay algunas sí, preguntas. dale. Eh, una era de que si podían utilizar los conectores porque algunos los utilizaron en madera, dice, y que si se podían utilizar en metal también. Lo que yo le respondí es que vos podés
con los conectores, que también pregunta qué son, no sé quién lo pregunta. Los conectores sirven para unir piezas distintas, para Para conectar. fijarlas. Para Son, conectar. Por eso son conectores. exactamente, exactamente. Une una pieza con otra. Son metálicos y la decisión de ustedes es saber dónde los podés poner. Lo podés poner en madera, en metal, en cualquier tipo de piezas que tengas que unir. No importa el material. Por supuesto que se debe poder fijar el conector a ese material que vas a unir. Porque, no sé, si recién le puse mondongo, tallarines, lo que sea, pero vos no podés fijar una pieza de metal con tornillo al mondongo porque se te va a salir. Entonces te das cuenta que la decisión es de ustedes. Ustedes tienen que tener el criterio para saber dónde utilizarlos y cómo. Pero sí, se puede utilizar en cualquiera. Y otra cosa, esa foto que habías puesto anterior, la diapositiva del Dintel, hubo una pregunta en Facebook de alguien que decía que en una foto que había publicado del Safari fotográfico, que el dintel de la ventana si estaba bien porque no había viga arriba y demás. Como recién te explicó Eduardo, podés utilizar los paneles en forma estructural o en forma de divisoria solamente, como separador de ambientes. Entonces, en ese caso, como las cargas no son grandes, podés no utilizar el dintel. Y si no, armar una viga cajón arriba, que ya vas a ver cómo se arma, y generar ese dintel. Fíjate lo que te dice en el rótulo, ¿no? Panel no portante con vano. ¿Mm? Y acá sí tenés la variante de vanos, donde entra a jugar lo estructural. Yo interrumpo estos montantes en una ventana, ¿m? Tengo que tener algo que me transmita la carga de lo que viene de arriba hacia estos puntos y descargue en el cimiento. ¿M? Acá tenemos distintas formas de hacer el king y el jack, ¿no? O sea, como con uno solo, con doble, porque este vano que debe venir acá debe ser mayor, y hasta con triple. ¿M? Imagínense un portón de garage. Yo acá voy a tener que, por encima de ese portón de garage, poner una mansa viga. Y distintas formas de hacer la viga. Un panel C, un perfil C, perdón, con un perfil U. eh, Acá cómo los montas y cómo los atornillas. Este sería como un despiece de este, ¿no? Dos C enfrentadas con una U superior y una U invertida inferior. El tema de esto es estructuralmente funciona perfecto y me da el plomo de apoyo para agarrar la placa de un lado y del otro. Es interesante. Lo que digo es cómo yo evito el puente térmico acá adentro. ¿Yo puedo armar esta viga con la lana de vidrio puesta? Sí. Bueno, si tengo ese reparo, podría yo solucionar el tema ese del puente térmico. Si no, voy a tener todo el tabique, el cielo raso, el tipo de ventana y vidrio que voy a colocar, una muy buena aislación y acá voy a tener pérdida importante porque esto es chapa, aire y chapa. No sea, la conductibilidad térmica de esta viga es bastante deficiente en relación al resto de la aislación que voy a tener en el edificio. Cuando yo trabajo con esta otra forma, variante 3, y armo como una especie de perfil doble T, pierdo el plomo, pero lo tengo en las soleras, en estos perfiles C, perdón, estos perfiles U, y puedo rellenar de un lado y del otro con lana de vidrio fácilmente, y si quisiera pasar algún tipo de instalación por ahí dentro, también podría hacerlo. Variantes. ¿Son efectivas las dos? Tengo que ver qué me están resolviendo y cómo trato térmicamente esta cuestión. Acá lo que vemos claramente el detalle, eh, las viga que voy a armar arriba, cómo la recibo contra el king y cómo soporta por debajo el jack y el espacio que me genera entre el fondo de esa viga, que está a la altura del entrepiso, eh, y el vano superior de la ventana, el dintel de la ventana, ¿no? Como lo resuelvo. ¿Mm? Acá tienen dos formas distintas, con la viga tubo y con el perfil doble T enfrentado. Serían dos formas diferentes de hacerlo, que son las dos válidas
les digo, una vez que yo cerré esto, aislar ahí adentro con poliuretano inyectado únicamente, pero si no voy a tener una muy diferente tramitancia térmica en este sector de la vivienda con respecto a lo que voy a tener en el tabique. ¿Mm? Distintas formas de resolver el dintel de la ventana. ¿Mm? Y acá tengo la viga y como en este caso quiebra el perfil C, en este caso lo corta y pone un suplemento, en este caso pone más refuerzo por el largo de la ventana que debo tener acá, entonces aparece como una viga tubo, una viga cinta. ¿Mm? Un U con un C invertido como para darle más rigidez a la ventana. Cuando esta ventana empieza a tener más luz, se justifica. ¿Cómo resolver una abertura con arco? ¿Mm? Yo puedo perfectamente cortar la solera y colocar montantes hasta el fondo de la viga y resolver. ¿Mm? Los distintos encuentros, en esquina, en T, fíjense que a diferencia de madera, aparece un perfil más, un montante más. Nosotros girábamos este montante y dábamos pie de apoyo. Acá lo que hace es agregar uno más. Entonces, un poco más densa la columna. Encuentro en cruz cuádruple, en un mismo punto, interviene 1, 2, 3 y 4 tabiques. Esto es en planta. ¿Cómo puedo hacer una unión de un bastidor interno con un ángulo diferente a 90 grados? Y empiezan a aparecer estas piezas de chapa plegada que me resuelven esas uniones. Coloco una adicional acá como para dar apoyo a esta placa de fijación en rojo. Eso es a pedido, o sea, empiezan a ser piezas especiales. O sea, donde yo me mover de la ortogonalidad y quiero este pared saliendo a 45 grados, a 32 grados y medio, esta pieza también va a ser especial, ¿no? De ahí para adelante es un tabique. Lo que vemos acá serían un poco el repertorio completo, o sea, las cruces de San Andrés, las diagonales con las cartelas y el conector en forma de escuadra con la fijación epóxica al hormigón y la viga de Intel con el king y el jack resolviendo, ¿no? Es un poco todo el sistema. Lo que hablábamos hoy y preguntaba Cristina. ¿Este fleje metálico se puede poner solamente así? No, tengo que colocar este bloque insólido que se llama, ¿m? Y de ahí tirar este fleje metálico. Generalmente se hace con un perfil U y un perfil C de la separación de montante y montante. Entonces, sobre este punto firme yo puedo atornillar todo lo largo esta banda de metal. Del otro extremo del bastidor deberé colocar otro elemento como este. Este elemento que está acá, ustedes lo tienen despiezado en este punto. Acá ven, entonces, el fleje cuando se interrumpe por el vano, como lo trabajo. Y acá ya lo que me interesaba mostrar era el emplacado. Un poco lo estuvo charlando Analía en función de la trama de madera. Pero acá ven claramente en rojo lo que serían los montantes y cómo empieza a coincidir la placa con el espesor del ala del montante. Lo interesante acá para analizar es, fíjense, en rojo bastidor 1, en verde bastidor 2. O sea que la unión de los dos bastidores estaría donde está esta línea entrecortada. ¿Qué les quiere decir esto? Que la unión de las placas, la tengo acá, la tengo acá, la tengo ahí. No la doy sobre esta línea. Trato de solapar la unión de los montantes con la placa de rigidización. No hacer coincidir la unión de dos placas en la unión de dos bastidores. Eso da mayor eficiencia estructural. Y trato de que la placa que cae en este sector tome bastidor de planta alta, entrepiso y bastidor de planta baja. Entonces, estos pequeños detalles hacen a la eficiencia de la rigidización por diafragma
de emplacado. Entonces, fíjense que también se colocan trabadas las placas. No doy todas las placas en una misma línea, sino que arranco de eh, media placa, un sector de placa, placa entera y ahí voy. Y acá por ahí la voy trabando. La línea esta no coincide con la de abajo. Esto es un bastidor ciego. Cuando voy perforado es lo mismo que en trama de madera. Tratar de armar la C en un sentido o en el otro, pero no dar la unión de las placas sobre el- las jambas del vano, digamos. Esto es importante. Como trabo y lo mismo que les decía acá, en rojo va un bastidor, en verde va otro bastidor. La unión de las placas la doy pasada para un lado, pasada para el otro, pero no en este punto. No en este punto. Entonces, cuando pienso o dibujo, represento la fachada, tratar de ir analizando estas cuestiones. Acá ya se pone más exquisito, es decir, bueno, ¿cuántos tornillos tengo que poner por placa? Eh, en la trama de madera nos decía 15 centímetros en el borde, 25 centímetros en el centro. Acá se toma una licencia un poco mayor, tornilla un poco menos. Para mi gusto, le estaría pidiendo más seguidito los tornillos en el centro de la placa. Y lo que tiene es que define la separación en el emplacado en un sentido y en el otro, de irlo haciendo en zigzag. Yo tengo muy poco espesor en el lomo, en el ala de la viga del perfil C, entonces trato de no coincidir los tornillos de esta placa de borde con los tornillos de la placa del otro, sino que los pongo desfasados, para no debilitar tanto el ala del perfil. Lo que les decía, cómo pongo en zigzag. El panel A, el panel B, el solape de las placas no lo doy en este punto, sino que lo doy corrido. Lo doy corrido. Distintos tipos de representaciones en 3D, ya ahora un poco, y en 2D. Esto es opinable y es para discutir después en el grupo. O sea, yo lo puse en función más vale de la parte estructural y de los conectores. Ahí vemos todos los elementos. El conector en forma de escuadra que garantiza la indeformabilidad y el vínculo al cimiento, la cartela y el fleje metálico que sale con la diagonal. Una vista axonométrica y un corte, ¿no? Lo que me queda acá la duda es si este desnivel, por eso esto es conversable y analizable y para estudiar, cuánto le doy a este salto como para no tener problemas de agua. Si yo vengo con el revestimiento, la placa de rigidización la solapo un poquito y bajo con el revestimiento, cuando esto salpica y demás, voy a estar complicado. Como doy el sello hidráulico acá es importante. Entonces por ahí puedo bajar un poco más el nivel de la vereda exterior, trabajarlo por ahí acá, y voy a tener un zocalito y después recién arranco con el revestimiento. Es para pensarlo, estudiarlo y dimensionarlo. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con piso radiante, losa radiante? Voy a tener el hormigón, voy a tener una aislación térmica que impide que el calor que yo voy a hacer transmitir a través de esta placa llevado por el agua irradie hacia el interior, no se vaya para el piso. Entonces tengo que aislar térmicamente. Y lo que entra a aparecer son una L de chapa que impide que en el momento del vertido de esta masa de contrapiso, hormigón pobre, o lo que sea, lo que va arriba, no el hormigón estructural que tengo abajo, se derrame dentro del tabique. Entonces ahí empieza a aparecer esta L de chapa que me da el cierre de borde y me permite hacer como una especie de encofrado perdido que quedó ahí. Entonces, el perfil U con el montante descansa perfectamente sobre el cimiento y no sobre esta placa. Yo podría haber seguido la placa hasta allá y hago lío. Entonces esto queda como esquema de piso interior con calefacción y por el otro lado tengo el piso exterior. De un interior a un interior, ¿cómo hago para poner esa placa? Que no me vierta la mezcla del amasado de esto dentro del tabique y no lo estropee. Ustedes vieron que si esto tiene cal o lo que fuere, va a complicar los elementos a la corrosión. Entonces, tratar de separar. Acá tienen un salto mayor entre el nivel de piso exterior y el nivel de piso interior. Distintas formas de aislación
y cómo resuelve una losa húmeda, ¿no? En este caso, la viga de la platea, donde va a recibir toda la carga del tabique, empieza a aparecer como invertida, ¿no? Está hacia arriba, no trabaja, ya lo van a ver eso en hormigón, de la mejor manera, pero trabaja. En este caso, lo que serían tabiques de concesión y zapatas corridas, ¿no? Con el apoyo y cómo vincula esto al hormigón. Los flejes para rigidización de alma, lo que decía hoy. Y acá nos metemos en el tema de hoy que va a desarrollar Analía, lo de entrepiso, el cálculo. Vigas que caen perpendiculares al tabique, portante, en este caso, con los blockings, rigidizadores de alma, en este caso, y en este caso, ¿cómo hago para que cuando piso esta viga, estos suplementos que yo le voy colocando acá y el fleje metálico que le paso por debajo transmitan de alguna forma una carga que yo puedo estar preponderantemente cayendo sobre esta viga? Parte de esa carga va a pasar acá y parte va a pasar a esta otra, a través de estos elementos. Aparte de impedir que esto pandee, que el alma del perfil pandee. ¿Mm? En este caso sería las vigas corriendo paralelas al tabique. Acá tengo las vigas principales y ven que contra el tabique tengo que poner una viga más, como para poder yo fijar la placa de rigidización en este punto. ¿Mm? La viga tubo y distintas Eduardo, ¿puedo formas hacer de... una Sí, sí, pregunta sobre el... sí, Verónica soy. Una consulta. Yo estuve sí. viendo, cuando estábamos ahora armando para la actividad, ¿cómo pongo? Es decir, pongo una placa USB debajo, toda la perfilería del entramado, y ahí puedo poner la aislación y arriba la otra placa de USB, ¿o cómo pongo la aislación entre lo que sería el tramado? ¿O no? Y Es decir, a ver empezamos si a lo buscar vemos. y nos generó un montón de dudas y no sabíamos cómo, si Edu, poníamos doble placa USB o eh, fenólico y USB. No, un montón de dudas nos perdóname, generó eso. Bueno, escúchame, vos, cuando vos estás haciendo un piso, por ejemplo, que no te importa que la parte de abajo no se ve, lo que podés poner por debajo es una malla plástico, esas cuadriculadas que vienen. Eso te va a ser de soporte para poder poner la aislación térmica. Si no, vas a tener que utilizar dos fenólicos, pero me parece que vas a gastar un poquito más bastante más con el fenólico que poniendo esa malla metálica que es mucho más barata. Ah, este, bien, no nos dábamos cuenta cómo hacer para sostener la aislación. Porque poníamos ahora vamos a ver si un vamos a poquito poner unos cielo esquemas raso de uno. y no, acá- ah, ahora unas imágenes más adelante vamos a ver un poco de esquemas de aislaciones en el entrepiso. Pero muchas gracias. básicamente lo que es interesante observar en esta planta y las distintas posiciones de viga. Acá lo que hace es, mediante una viga importante, descansando sobre los montantes, alterar toda la modulación. Son casos particulares, lo pone en el manual que se puede resolver. O sea, fíjate que este montante no coincide con el montante de abajo. Cuando yo por alguna cuestión X, no sé, puedo hacer, o sea, es cuestión de diseñarlo y estudiarlo, pero para hacer eso, de que este montante no coincida con el de abajo, lo que está bancando acá es la viga esta. ¿Mm? Entonces, lo muestro porque está en el manual y se les puede presentar la situación. ¿Mm? Generalmente ustedes van a trabajar haciendo coincidir en este sentido. O sea, el montante de arriba, rigidizador de alma sobre la viga, porque le estoy generando una carga puntual ahí, y descansa sobre el montante que tengo abajo. ¿Mm? O sea, esta es la clásica de cómo transmitir la viga al montante, la planta alta o el techo al montante, y ahí voy al cimiento, ¿no? La Estos clásica es la serían, correcta, Eduardo. Yo creo que esa es la correcta. Se sí, trabaja siempre o así. sea, yo lo menciono lo otro porque está, y por ahí Sí, digo, aclarémoslo, ¿para qué está? Cuando yo tengo que hacer un rompedero de cabeza importante y quiero, o no me da el cálculo, o no me da el cálculo. Yo quiero que acá, o sea, mover
el espaciado de las vigas a menos de 40 centímetros, o sea, una cuestión de que, bueno, no sé qué voy a poner acá arriba, un depósito de libros, qué sé yo. ¿Mm? En este caso lo que te estoy mostrando es balcones voladizos. ¿M? Algo habíamos visto, creo que está más claro en esta imagen que la clase pasada. El manual es de los, si bien los dibujos están buenos, no tienen nitidez. En el manual se ve bien. Lo que les decía, siempre que vuelo una distancia A, para adentro por lo menos 2A. Si no, esto no funciona. Va a tender a levantar este punto, donde piso acá. Distintos tipos de tramado cuando tengo que salir en algún tipo de terraza, lo que fuere, y girar la perfilería, ¿no? Entonces aparecen vigas más importantes que reciben las viguetas menores, ¿no? Estoy parando o apeando vigas para poder salir con este voladizo acá, ¿no? Sería esta situación que estamos tratando ahí. Cuando quiero generar desniveles, se lo mostré en la clase pasada, pero acá creo que está un poco más claro la imagen. Eh, Salgo también A, tengo que entrar por lo menos 2A para adentro y empatillar, ¿no? O sea, ¿cómo hago para generar un desnivel entre la altura de esta viga y la altura interior, como para que esto pueda escurrir el agua, en fin, me puede ayudar en desnivel de piso para resolver cuestiones hidráulicas, ¿no? Longitud A y longitud 2A. ¿M? O sea, no sirve empatillarlo ahí nomás. Tengo que pasar 2 veces lo que salgo. ¿M? ¿Se entendió eso? Cuando quiero empatillar vigas también, quiero utilizar algún recorte. Cuando quiero perforar vigas, quiero pasar con una cañería de cloaca, por ejemplo. Bueno, estos elementos son los que hacen que esto de alguna forma recomponga la estructura, ¿no? Tiene un límite. Yo no puedo ir más allá de determinado diámetro. Si me voy muy contra el ala, esta viga va a colapsar. Vigas tubo de diferente tipo, viga tubo contra viga tubo o viga simple, vigueta C contra una viga tubo y el conector que la vincula. Los blocking en los entrepisos, como los puedo armar, lo veíamos en las otras imágenes. Y acá un poco lo que te preocupaba, decir, bueno, ¿cómo sostengo esta lana de vidrio? La placa de rigidización va a ir siempre por arriba. En este caso, las vigas principales van corriendo paralelas al tabique. Van a descansar en el tabique que estaría por acá atrás. ¿Cómo sostengo? Normalmente se arma una perfilería Durlock para sostener la placa de Durlock. Yo podría sostener la lana de vidrio en ese punto. En este detalle, tabiques no portantes divisorios. ¿Cómo hago? Colocando algún tipo de refuerzo entre viga y coloco el tabique, ¿no? Pero este tabique no es portante. Acá sí vemos las vigas principales descansando sobre el tabique, sería la otra posición, sería esta situación. La placa de rigidización, que no la lleva hasta el borde, sino que la termina antes en este caso, podría yo llevarla hasta el borde y ser más efectivo. Los flejes diagonales ven para un lado y para el otro, y los blocking, como los coloca a la mitad de la luz, por ejemplo, si esto tuviera 4 metros, a los 2 metros empieza a aparecer los rigidizadores de alma y la cinta. Acá yo lo que Fíjate, tendría que poner sería algún tipo de estructura, perfil omega o cosa por el estilo, donde agarro la placa de Durlock que me ayuda a sostener, o como dice Carlos, algún tipo de malla que me sostenga la lana de vidrio. el tema que yo aclaraba era que si es un piso, es decir, que no te importa la vista desde abajo, porque no la va a ver nada más que las hormigas, Ujú. entonces pones una malla de plástico. Sí, sí, Ahora, si es en un entrepiso, entonces, bueno, utilizás el cielo raso como apoyo de la lana de vidrio. ujú. Acá mayor cantidad de lana de vidrio, o sea, el 100% del espacio. Y acá lo que está trabajando, si entras a mirar, es lana de vidrio rígida entre el piso terminado y la placa de rigidización que tiene por debajo. O sea que tiene doble efecto. Acá freno el ruido aéreo y acá freno el ruido de impacto.
Para mi gusto, esta lana de vidrio rígida debería meterse dentro del tabique y levantar, ¿no? Que la aprisione el zócalo. Si no, por estos puntos tengo puentes acústicos, ¿no? Lo que les decía, yo puedo rellenar 20, 30 centímetros el alto que tenga esta viga de lana de vidrio. Lo que no puedo es rellenar los tubos. O sea, o los relleno antes de armarlos o al piste perdiste, ¿no? Puedo poner, inyectarlos con poliuretano, ya son cosas más complicadas. En este sentido, eh, cuando la viga apoya adentro, puedo rellenar, no tengo problema. Preguntan los blocking cada cuánto van. Y a la mitad de la luz de la viga. A ver si... Pero siempre que esas luces sean muy grandes. No se necesitan Claro, siempre los blocking. claro, claro. Eh, no sé, si esta fuera, suponete, habría que ver cómo está la planta esta, pero algunos de estos deben ser bloques. ¿Mm? No es que lo pones cada 60 centímetros, ¿eh? Otros esquemas de piso. Este es el 3D, lo que les mostraba recién. O sea, entre viga y viga yo relleno con lana de vidrio para el ruido aéreo y sobre la placa de rigidización lana de vidrio rígida para el ruido de impacto. ¿Mm? Eh, piso húmedo, piso húmedo. Yo ahí puedo colocar lana de vidrio rígida, un film de polietileno y colocar algún tipo de hormigón alivianado con una carpeta y pegar un cerámico, perfectamente. Y acá lo que estás viendo sería una doble placa de roca de yeso, ¿m? Según requerimiento, ¿no? Pero o es el perfil de sujeción de la placa. Y ahí sí yo puedo sostener perfectamente la lana de vidrio. Pero ese perfilito que aparece ahí, uno sería el espesor de la placa, el otro es el espesor del perfil que sostiene la placa. Cada 25 un perfil omega de Durlo. Lo que les mostraba la vez pasada, cómo usar un encofrado perdido con chapa sinusoidal. Para mi gusto es como un despropósito. Tengo más fe a la placa de multilaminado USB. Pero acá verían en 3D lo que sería el esquema de un piso húmedo y cómo se vuelve a valer de esta L de chapa para que no, en el momento de verter el hormigón, no se meta para adentro del tabique, enchastre todo. Acá estaríamos viendo perfectamente y entonces si esta viga tiene 4 metros de largo, esto tendría que estar a la mitad de la luz, una cosa así. Mientras más aumento la luz de la viga, por ahí no aparece uno, sino que aparecen dos, al tercio y tercio. Es para que no Y camines. hasta acá llegué yo. Este, Bien. Detengo la grabación, Edu. bueno,